Comenzó Pedro a decirle: Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió: En verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa, hermanos o hermanas, madre o padre, o hijos, o campos por mí y por el Evangelio, que no reciba en este mundo 100 veces más en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y campos, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Porque muchos primeros serán últimos, y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, cantemos al Señor un canto nuevo, el canto de la gratitud por lo bueno que ha sido con nosotros. Mis queridos hermanos, nadie abandona lo que le agrada si no tiene a cambio algo mejor. Solo quien encuentra algo mejor puede abandonar y vender lo que tiene. El punto entonces de partida y de llegada de la vida cristiana es el descubrimiento de Jesús y su Evangelio como plenitud humana, es decir, aquello que le da sentido pleno, rumbo y sabor a nuestra vida. Por esto, solo entonces se pueden dejar las cosas incompatibles con el camino del seguimiento al Señor, cuando nos hemos encontrado en serio con el Señor y Él es nuestro tesoro. No nos presentemos ante Dios con las manos vacías. Me llama la atención, yo como pescador, Pedro no dejó mucho. Imaginémonos la barquita de Pedro y las situaciones. Pero sí dejó de corazón. El dejar las cosas, el que haya dejado casa, hermanos o hermanas, no es tanto cuantitativo, sino es cualitativo. Pedro dejó con calidad de corazón, un corazón que se abandonó en Jesús, dejó su barquita y todo. Y eso es lo importante, una barquita, pero era su todo, y eso hay que verlo. ¿Cuál es mi todo hoy? ¿Y cuál es mi corazón que se desborda en el Señor? No olvidemos que la recompensa es el 100 por 1 junto con persecuciones. Entonces no le tengamos miedo a las persecuciones, porque a veces nosotros queremos que Dios nos dé el 100 por 1, pero no aguantamos las pruebas y ni siquiera damos el 1. No queramos cobrar antes de tiempo. Primero necesitamos dar nuestro 1. Y no huir de las persecuciones, de las pruebas, que son oportunidades de ser testigos alegres del amor de Dios. Pero ¿cuál es mi uno? ¿Cuál es mi todo? Que tengo que abandonar y tengo que desbordarme desde el corazón del Señor. Pero podemos decir entonces que la recompensa hasta la vida eterna es cierta. Y por eso afirmamos, la recompensa llega como la lluvia de Dios, no cuando la esperamos, sino cuando la necesitamos. Por esto seamos auténticos, cumplamos nuestra parte, demos el uno con alegría, con generosidad, con entusiasmo. Pues Dios es siempre fiel y Él sí que cumple sus promesas y nunca nos fallará. Podemos decir, solo quien ofrece todo al Señor, solo quien da la vida, puede resucitar. Ese es el 100 por 1. Mis queridos hermanos, no tengamos el miedo, porque hay esa fidelidad en la promesa del Señor que es cierta. Cuando nos seguimos al Señor, cómo hemos multiplicado nuestro ser familiar de hermanos, hermanas, madres y todo. Cuántas personas han sido como nuestra segunda, nuestra tercera madre, es decir, madres, ángeles que el Señor pone en nuestro camino, hermanos y hermanas. Y recordemos, no queramos cobrar antes de tiempo. Hay que dar el 1. ¿Cuál es tu 1? ¿Cuál es mi 1? Y como Pedro, dejemos todo. ¿Cuál es mi barquita? ¿Cuáles son mis redes? Dejemos todo. Y gocemos desde ahora el 100 por 1 para poder saborear la vida eterna. Pero no le tengamos miedo a las pruebas ni a las persecuciones. Son parte del 100 por 1. Bendiciones. Paz y bien para todos.